A ver, hay otro tipo de clasificación que se puede, que se puede dar o indicar aquí. ¿Ya? Esta clasificación que ustedes tienen aquí, por ejemplo, es con incorporadores de aire. Miren, el incorporador de aire es un aditivo que se emplea de uso obligatorio en el Perú. ¿Sí? O sea, quiere decir que existen aditivos que inyectan burbujas de aire en el concreto. ¿Con qué finalidad? ¿Qué pasa cuando una estructura dentro del concreto, vamos a suponer que esto es el concreto, este es el agregado grueso, arena? ¿Qué pasa cuando también hay espacios vacíos, ¿no? Supongamos que ese punto negrito es un espacio vacío y se llena de agua, se acumula de agua. ¿Qué pasa durante la noche cuando las temperaturas bajan? Se congela. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se congela? Hincha, incrementa volumen. ¿Sí? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Bueno, si todos ustedes toman una jarra con agua, ponen el freezer, a la parte donde congela, van a ver que dentro de 6 o 8 horas, incrementó su volumen, ¿no? Sobresale y como si un chinchón, ¿no? Ahí ustedes logran identificar que incrementó volumen y empieza a generar daños en el concreto. ¿Ya? Lo otro también, ¿qué pasa cuando incrementa temperatura un cuerpo? También incrementa volumen. ¿Sí? Hay una dilatación, un cambio volumétrico. En un momento del día se enfría, se contrae, en otro momento del día se expande, genera fatiga. Entonces no hay un espacio suficiente para que el concreto se pueda mantener en un estado único. Entonces, ¿qué pasa? El concreto va a requerir, para que esa cavidad tenga el espacio sin romper, porque si cambia volumen va a romper, ¿no? Va a empezar haciendo fisuras por acá, fisuras. Entonces, en el concreto también se puede regular en añadir aire en forma de burbujas controladas. El incorporador de aire es un aditivo que se añade al concreto fresco para evitar el fisuramiento del concreto. ¿Por qué? Porque genera burbujas pequeñitas y hace que ese espacio o esas burbujas no perjudiquen al concreto, pero dejen un espacio suficiente para que la cavidad o el espacio que pueda generar el concreto no dañe la estructura. ¿Ya? Entonces, su nombre lo dice, incorporador de aire. O sea, que le va a incorporar dentro del concreto pequeñas cavidades, pequeñas burbujitas de aire, para que tenga el espacio suficiente para que se pueda cambiar volumétricamente. Una molécula de agua o una partícula de agua, entonces se puede extender sin romper, sin dañar al concreto. ¿Ah? Tenemos también aditivos, bueno, en este caso también no como aditivos, sino como adiciones, algunos lo llaman ya adiciones, el tema de aditivos minerales, que ya lo hemos visto en el caso del cemento, también lo podemos emplear de manera, no como componente en el cemento, sino para modificar propiedades también, ¿no? La norma que tenemos aquí, ACTM C618, nos habla de aditivos minerales enfocados a lo que es puzolanas y las cenizas, ¿no? La puzolana, que también podría considerarse como una especie de ceniza, por ejemplo, la que cuando hace erupción un volcán genera puzolanas naturales, ¿no? La ceniza sería un tipo de puzolana artificial, ¿no? Una cáscara de arroz calcinada, quemada, sería como una puzolana artificial. Esas partículas, esas moléculas se añaden al concreto y mejoran algunas propiedades.
Tenemos también por aquí la ACTM C9889, que habla de aditivos minerales, ¿no? Que son las escorias y microsílices. ¿Quién me dice qué son las escorias? Ya lo hemos hablado en cemento. Son residuos. ¿De quién? De acero, de las plantas de producción de acero, ¿no? Esos residuos se emplean para mejorar propiedades de manera general, propiedades o características dentro del concreto que vamos a elaborar. El microsílice o el sílice, ¿dónde hay sílice? Sílice hay, ¿no? En la arena. Y en la arena, hace poco también presentaron un proyecto, una tesis. Han pulverizado vidrio para mejorar propiedades en el concreto. Sílice. Microsílice por el tamaño, ¿no? Micrones. ¿Sí? 10 a la menos. Así es, 10 a la menos 6. Por la dimensión, microsílice. También dentro de la clasificación tenemos impermeabilizantes. Miren que en qué tipos de casos vamos a emplear impermeabilizantes. Por ejemplo, van a construir un canal. Necesitan impermeabilizantes, sí, para que el agua no discurra, no infiltre, ¿no? En algunos casos, en las piscinas necesitan impermeabilizantes para que el agua no se pierda, no se infiltre. El agua, por más que digan, no, es un concreto muy resistente, muy impermeable, infiltra. Pero también ustedes han visto canales impermeables, ¿no? Canales de tierra, que no... También hay pérdida, pero es mínima en todo caso, por el tipo de suelo. Con agua. ¿Con agua? ¿Cómo No, se? pues que los canales ya están con agua, necesitan húmedo. Saturado. Ya no va a entrar más agua. Claro. No, pero depende del suelo, más que todo. Básicamente es un suelo arcilloso, ¿no? Que impide o que se hace permeable, ¿no? Imagínense ustedes una represa, la represa de Limón, que está aquí a menos de 2 horas. ¿Han puesto concreto todo? No, es natural, ¿no? Terreno natural. ¿Pero por qué? Porque el suelo es arcilloso y impide... ¿Que hay pérdida de infiltración? Sí, pérdida de agua por infiltración sí hay, pero es mínima. Por eso es que se consideró el proyecto. ¿De qué valdría que represen el agua y todo se infiltre? No funcionaría, no tenía razón. Por eso se hacen los estudios, ¿no? Una piscina, un tanque cisterna. Ustedes en su casa han construido un tanque cisterna, no llega el agua al cuarto piso, su tanque cisterna y su tanque elevado arriba. Cisterna, recoge el agua, bombean al tanque elevado y el elevado ya descarga a todos los niveles de la casa. Inhibidores de corrosión, lo que les hablaba, inhibe o evita la corrosión de las casas. ¿Ya? Sumamente importante. Está dentro de otro grupo, ya no está dentro de la norma C494. Inhibidores superplastificantes. También hay otro grupo clasificado con esta categoría. Y curadores. ¿A qué le llaman curador? ¿Qué es un curador? ¿Qué es el curado? Añadir agua. ¿Cómo se cura el concreto? Con agua. ¿Qué hace el agua? Dos cosas que hace el agua. ¿Ya? ¿Ya? Se hidrata. ¿Qué más? Hay dos razones por las que hacemos curado. Controlar calores de hidratación y cristaliza los componentes del cemento para adquirir. Eso es lo que es el curador. ¿Ya? Curador. Entonces en el concreto se coloca como una especie de película. Ustedes han visto cuando han hecho de repente un pavimento, una calle, y hay personas con sus mochilas y no con su botella, esparciendo como una especie de agua. ¿Para pulir agua? No. Curar. Algunos casos van a ver que es de color lechoso, blanco. No está fresco. ¿No? Está fresco. También antisol, ¿no? No sé si escucharon ustedes aditivo antisol. O sea, evitaba que le quite el agua al concreto, que se empieza el proceso de fraguado.
Bueno, aquí tenemos algunas características que pueden ser de importancia cuando se analice o se define el uso de concreto, ¿no? Por ejemplo, la CTM, hablando de la clasificación 4194, habla de contenido de agua permisible, 95% del tipo A, tipo D 95 también, tipo E, F y G. A ver, para recordar, tipo F, ¿qué tipo de aditivo? ¿Qué característica tenía el aditivo tipo F? Super reductor de agua o super plastificante, ¿verdad? Así es. Un tipo C, acelerante de fragua, ¿sí? Acelerante de fragua. Vamos a ver más adelante el tema del fraguado. Fraguado inicial, hay fases del fraguado, ¿no? El fraguado inicial nos dice no menos de una hora después, no menos de una hora antes, hora después, antes. ¿Ya? Estas características van a ser de suma importancia cuando ustedes tengan que elaborar el concreto. ¿Ya? Las características de su obra, el tipo de obra que ustedes van a construir, va a influir en que ustedes escojan. O sea, básicamente el aditivo ustedes van a escoger según lo que necesitan. Si ustedes les toca hacer una obra en una zona con clima muy frío, se tendrán que adecuar a esas condiciones de clima frío. Si ustedes van a hacer una obra en desierto de sechura, ¿qué tipo de aditivo se recomienda trabajar? Retardante de fragua. ¿Por qué? Clima. Si hay mucha agua, mucha agua en el suelo, en el terreno natural, yo voy a hacer mi concreto para mi cimentación. Impermeabilizantes, para evitar que el agua perjudique. Si voy a hacer una obra cerca a la playa, al mar, hay sulfatos, pero ¿qué voy a emplear? Acabamos de ver hacia una diapositiva. Inhibidores, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está ahí? Inhibidor, o sea, que impide el tema de la corrosión. Inhibidor de corrosión. ¿Quién genera inhibición? Impide que se corroa, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de obra que ustedes van a construir, va a adecuarse a usar un determinado tipo de aditivo. ¿Ah? Si ustedes van a hacer, un colegio, 4.000 metros sobre el nivel del mar, mucha lluvia, acelerante, ¿no? Pero ahí no queda, tienen que hacer un estudio más exhaustivo, analizar, ¿no? Ensayos, hay que evaluar suelo, calidad, componentes, tipo de cemento también. Más adelante ustedes en la zona donde estén van a evaluar el cemento, cuál es la composición química del cemento, el agua que están empleando también, los agregados, la forma, ¿no? Ustedes se van al sur del Perú, los agregados no son iguales que aquí, ¿ah? El agua no es la misma tampoco, tienen otro sabor. Igual en los ladrillos, ustedes ven aquí ladrillos que se cocen, allá no, otras costumbres, otras dimensiones, ¿no? Igual pasa en el concreto. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es adecuarse e identificar cuáles son las condiciones para poder trabajar en las... Bueno, hay fases, no más fraguado final, no menos, ¿no? Una hora antes, no más, también está especificado. Esto tienen que tener en cuenta con respecto a qué, fraguado inicial y fraguado final. Ya, son fases. El concreto, esto no se olvide, el concreto va a encontrar en estado fresco, ¿sí? En la fase donde empieza a endurecer se llama el fraguado. Y ya cuando termina la fase de fraguado viene el estado de endurecimiento. Básicamente ustedes van a reconocer
El fraguado es como una especie de una zona o una fase de transición, o sea, de que va a pasar de fresco a endurecido. Pero dentro del fraguado hay etapas, ¿no? Fraguado inicial y fraguado final. ¿No? Hay otros textos que le hablan también del fraguado medio, ¿eh? Ya es más a otro nivel ya. Ya, todavía 10 minutitos más y van al comedor. También tenemos resistencia, aquí características o requisitos con respecto a la compresión. Por favor, es compresión, no es comprensión, ¿sí? Compresión, no se olviden. Hay muchachos que son tesistas, que están terminando la U y siguen diciendo comprensión. Hasta ingenieros que dicen comprensión. Pero es compresión. Ahí está, compresión. ¿Ya? También nos indican características en cuanto a tiempo. En días, meses y años. En esos casos ustedes tienen que evaluar cuál les correspondería según el tipo de obra. O sea, básicamente el uso de aditivo, para usar aditivo o emplear adiciones, tienen que hacer una evaluación, tanto química como de características que puedan ser ventajosas. Puede ser que el aditivo en un caso o dé una ventaja y en otro, en el mismo concreto, perjudique. Por eso hay que evaluarlo, por eso hay que hacer ensayos antes de hacer uso de ese aditivo. Puede ser que incrementa resistencia o reduce agua, pero se seca muy rápido. Entonces eso hay que tener en cuenta. Resistencia a la fricción mínima, ¿no? La fricción que es el concreto básicamente trabaja a compresión, esa es su característica principal, por eso es la que se emplea. La flexión no es mucha pero también se toma en consideración para poder evaluar el tema de la flexión, que básicamente eso se ve en el trabajo de vigas, ¿no? Precauciones del empleo: hay que cumplir o hay que identificar la norma técnica peruana 339-086, ¿no? Hay que revisarla, es la que está vigente, cada cierto tiempo las normas cambian, ¿no? Los aditivos deben ser del mismo tipo, marca, composición, concentración para seleccionarlo. Deben emplearse después de evaluar a condiciones similares en obra. O sea, si ustedes tienen condiciones diferentes, si ustedes hacen ensayos en Jaén y empiezan a elaborar su obra de concreto en Chachapoyas, es diferente las condiciones. Entonces puede ser que las condiciones sean diferentes al momento de emplear, ¿no? Hay que tomar en cuenta esa situación. El empleo de aditivos debe considerar un límite máximo de ion cloruro. ¿Por qué el ion cloruro? Porque este puede perjudicar en la corrosión de concreto armado. Hay que identificar o definir. Esto lo van a encontrar fichas técnicas. Aquí vemos fichas técnicas, máximo ion cloruro que puede contener el aditivo. Entonces eso hay que considerar. Y terminamos con esto, la primera parte. ¿Qué son los reductores de agua? Nos dicen que son aditivos que incrementan el asentamiento o trabajabilidad del mortero concreto sin aumentar el contenido de agua inicial. O sea, no aumenta el agua, mantiene la trabajabilidad y reduce la cantidad de agua, evitando factores diferentes, ¿no? Siendo el efecto debido a factores diferentes al aire incorporado. Pueden usarse como plastificantes, como reductores de agua o como ambos. O sea, por eso es que decimos, cuando nos referimos a reductor de agua, bien los indicamos como plastificantes, porque las propiedades son muy similares al... ¿Quién nos dice esto? El comité de la CIN
116. Bueno, beneficios. De manera general, los aditivos clasificantes o reductores de agua. Estos son los beneficios, las ventajas que voy a tener al usar este tipo de aditivo cuando lo empleo en concreto fresco. Puedo disminuir la relación agua-cemento. La relación agua-cemento es la proporción de la cantidad de agua que yo empleo dentro de una mezcla para lograr un metro cúbico con respecto a la cantidad de cemento que empleo, ¿no? Se le conoce como relación agua-cemento. Es un parámetro que permite o identifica calidad en el concreto. ¿Perdón? El concreto normal, a ver, para que tengan algo, una referencia, para que ustedes elaboren concreto, un concreto 210 aproximadamente, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. La cantidad de cemento puede oscilar entre 380 a 420 kilos aproximadamente. Por metro cúbico, ¿eh? Por metro cúbico de concreto que van a elaborar. Y el agua va a oscilar entre 180 a 200 litros aproximadamente. Puede variar, puede ser que cambie, pero casi siempre se maneja en este rango. ¿Ya? Recuerden que esto es para elaborar, y lo dice, metro cúbico de concreto. ¿Ya? Eso es aproximadamente. Si a mí me dicen relación agua-cemento, pues la relación agua-cemento casi siempre va a oscilar en un 0.5 hasta un máximo 0.55. Yo quiero mejor calidad, mayor resistencia de calidad en concreto, y relación agua-cemento puede ir 0.40 hasta un 0.50. Con esto yo logro mayor resistencia. Y eso es lo que es relación agua-cemento. Es un factor que se obtiene de la relación o la proporción de agua entre la cantidad de cemento que se obtiene en un metro cúbico de concreto. No tiene unidades, ¿por qué? Porque el agua viene en litros y el cemento viene en kilos. Y el agua, un litro de agua, igual a un kilo de agua. Kilo con kilo se va y queda como factor. Relación agua-cemento. Es un indicador sumamente importante considerado dentro de tecnología concreta. ¿Ya? Identifica calidad. La resistencia le da más cemento. Directamente, más cemento menos agua, ¿no? Más cemento en la proporción más cemento o menos agua. Incrementa resistencia. Ya también mejoramos trabajabilidad, bombeabilidad, colocación y acabado superficial. O sea, cómo queda superficialmente el concreto, o aquí habla de concreto, pero tengan en cuenta que también nos podemos referir a morteros. ¿Ya? Otra propiedad que puede mejorarse con el clasificante, reducir segregación, ¿no? Que no se segregue, no se separe demasiado. ¿Qué más tenemos? Ahorro de cemento. Si es ahorro, si ahorramos cemento, ahorramos drásticamente el tema de costos. ¿Por qué? Cemento es uno de los componentes, bueno, por no decir el componente más caro dentro de la mezcla de concreto. De repente por ahí hay un aditivo como componente, pero el más usual es el cemento. Ahorro cemento, ahorro el costo por unidad de concreto. Mayor rendimiento. Si yo utilizo menos equipo, menos trabajadores para compactar o chocear o vibrar concreto, yo voy a hacer que mayor rendimiento, es decir, mayor rendimiento, menos costos. ¿Ah? Eso ya lo van a ver en su siguiente curso, que es costos y presupuestos, donde van a identificar que más rendimiento, más rinde el trabajador, yo gasto menos dentro de lo. Tenemos por acá también propiedades del concreto endurecido. Vamos a mejorar resistencia, no se logra ver.
No se puede. Dice resistencia mejorada, incrementamos resistencia, disminución de permeabilidad, menos permeable, menos cruce de agua dentro de la estructura, incremento de durabilidad, más durable, si es más durable, más resistente. ¿Por qué? Porque es más compacto y tenemos calidad más controlada, ¿no? Podemos llevar una calidad controlada del concreto que vamos a elaborar. Si ustedes van a elaborar estructuras que van a estar sometidas, expuestos a desgaste, es sumamente importante el empleo de aditivos. Bueno, vamos a hacer un break para que puedan ir a cenar y volvemos, ¿ah?